Vamos a leer la palabra del Señor. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan en qué lo hemos cansado, en que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. ¿Dónde está el Dios de justicia? El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a los asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice yo, el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambia para que ustedes no sean destruidos. Señor, esa es la palabra del Señor. Si ven a sus notas, ven una pregunta. Y la pregunta simplemente es, ¿alguna vez has cansado al Señor con tus palabras? Cada mano debe ser alzada ahora. Todos lo hemos hecho. Todos hemos cansado al Señor con nuestras palabras. ¿Qué significa eso? Sí, que hemos tenido dudas acerca de Él. Duda acerca de su voluntad. No hemos sido satisfechos con sus provisiones. Quizás hemos pensado que Dios es injusto. Quizás no es fiel. Quizás no hemos quejado que sus provisiones faltan, no son suficientes. ¿Entienden? Así que la gente ha cansado al Señor con sus palabras. Nuestro pasaje en esta mañana está estrechamente relacionado con el tema de la infidelidad que se encuentra en el pasaje de la semana pasada, capítulos 2, de 10 a 16. Versículo 11 de ese versículo, nota esto, Judá ha quebrantado la fe. Falta de fe. El vínculo en estos dos pasajes se puede encontrar en el versículo 16, en el término hebreo que significa violencia o injusticia. El pecado de infidelidad que se generalizó en Judá fue de hecho un caso de injusticia, de violencia. No dar a alguien lo que le corresponde, es decir, a Dios, y darle a las esposas divorciadas lo que merecían. Sin embargo, Judá reació a reconocer su propia corrupción, vio sus problemas económicos y sociales como una señal de la injusticia y la infidelidad de Dios. Están diciendo, nosotros merecemos las bendiciones de Dios. Ellos creían eso. La gente escogida, ellos merecían las bendiciones de Dios, pero estaban, en su punto de vista, estaban recibiendo aflicciones en vez, ignorando sus propios pecados y agravados por los malhechores que prosperaban materialmente. Los judíos se quejaban, Dios, tú no eres justo. ¿Cómo puedes que pueden prosperar todos estos malhechores y nosotros no?
Déjeme recordarle a alguien, si van a Malaquías capítulo 2, ¿qué es lo que Dios le dice a la gente desde el principio? ¿Qué es lo que Dios le dice? I've loved you. Yo te he amado, I've loved you. yo te he amado. You would think that would be sufficient. Yo creo que eso es suficiente, ¿no? ¿Piensas? Has God said something like that to us? Dios nos ha dicho eso a nosotros. Sí, te quiero. Now, do we base His love or the belief in His love Su amor on our circumstances? es basado depende de las circunstancias. What do you think? ¿Qué piensan? Some are saying yes, some are saying Algunos sí, dicen que sí, otros que no. well. Sadly, most of us do base La mayoría de nosotros sí lo hacemos. love on our circumstances. Nuestro amor depende de las circunstancias. Cuando hecho, Base our confidence debe ser simply the fact that He says, "Look, I love you." simplemente en el hecho que Él dice que te quiero. Eso debe ser suficiente. Said it. I don't need any. Señor, usted lo dijo, eso es lo único que necesito. No voy a enfocarme en mis circunstancias. Ellos no van a determinar lo que usted ha dicho. God's love has surrounded El amor de Dios ha rodeado a la gente. surrounds us. In fact, God's love El amor de Dios, fills us. The Apostle Paul tells us Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha derramado su amor entre nosotros. Lo ha derramado en nuestros corazones vía el Espíritu Santo. so God's love surrounds El amor de Dios rodea a su gente, a pesar de su devoción a medias, a pesar de su pecado manifiesto. They are so Ellos son tan insensibles a su amor que en realidad consideran que Dios no los ha amado en la medida en que Él debe. Isn't it interesting we judge God by our own standards? Nosotros juzgamos a Dios Have we ever loved por nuestras propias normas. A veces no queremos a la gente totalmente, ¿verdad? so we naturally Así que naturalmente proyectamos eso a Dios. with us like we're looking at our circumstances Vemos a nuestras circunstancias que no deben ser como son. Entonces debemos pensar, Señor, usted no me está amando como yo quisiera, porque si no mis circunstancias fueran diferentes. ¿Tiene sentido? ¿Hay sentido? now let's look a bit further. Vamos a mirar un poco más para el capítulo 1. Pattern developed. Miren un patrón aquí. You haven't seen it at this point. You will this morning. On the second and the third En el segundo y el tercer intercambio entre los profetas y Dios y su gente, God says, Dios dice en versículo 6, capítulo 6, "It is you, O priest, eres usted is my name." que desprecia mi nombre. And the priest replied, Y el sacerdote dice, ¿cómo hemos despreciado tu nombre? "Duh." God answers, "You Dios put contesta, defiled han food on dado sacrificios sucios en mi altar. El sacerdote rechaza, a pesar de que han estado ofreciendo animales ciegos, lisiados y enfermos. And they answered, Y le responden a Dios, "How have we?" ¿cómo te hemos contaminado? I mean, they're just oblivious. No entienden, están ciegos. Do you see a pattern here? ¿Ven un patrón aquí? In our passage, En nuestro pasaje de esta mañana, el Señor dice que la gente lo ha cansado con sus palabras. and the people Y la gente responde, say it with me. díganlo conmigo, Say this with me. díganlo, ¿cómo lo hemos cansado? They're just not getting it. No entienden. Just not getting it. You would think, Usted puede pensar que en ese momento would you be frustrated? estuvieran frustrados ustedes, Take out the rod, quisieran get someone's attention. tomarle la atención de esa persona de alguna forma. So what exactly now is ¿Qué, God wearied by? qué es lo que le preocupa? ¿Por qué está cansado Dios? By the repetitiousness of ¿La the repetición de sus palabras? word, ¿O or será wearied by the nature por la naturaleza de su queja that God is unjust? de que Dios es injusto? Have you ever been accused wrongly? A veces te han acusado Continually to be accused wrongly? por algo que no hiciste. Is that weird? Existe. Eso te cansa, ¿verdad? You're going, enough. Dices, suficiente, suficiente. The people say, La gente dice, all who do todos los que hacen lo malo
son buenos ante los ojos del Señor y Él se agrada de ellos. Or they also say, O también dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? have you ever thought, ¿Han pensado alguna vez? there's no justice? No hay justicia. Where's justice? ¿Dónde está la justicia? I'm always telling people, if you're Siempre le estoy diciendo, si estás buscando justicia en esta vida, estás perdido. Vas a estar desilusionado. Justicia no viene hasta el final. so they're saying, where's the God of justice? Ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Where's the justice? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Dice la gente. It seems like the evil doer Parece que los malhechores prosperan there's no y, y no hay final a los malvados, a lo que reciben ellos. wicked. Los malhechores prosperan materialmente, y los malvados se enriquecen. Las implicaciones claras son que From those Jewish de esa gente son que nosotros que hacemos el bien, consider themselves y ellos se consideraban buenos, very religious, muy religiosos, but they miss the whole point. pero ellos el punto no entendían el punto. Nosotros que hacemos el bien somos malos en el ojo del Señor y Él no se agrada con nosotros. Let me translate that for you. Déjeme traducirlo eso. We're not getting rich. Nosotros nos estamos haciendo ricos. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Eso es lo que están pensando. Get blessed. No estamos recibiendo bendiciones. Agree with me, if you will. Tengo una pregunta para ustedes. People have been blaming El hombre ha estado culpando a Dios por sus desgracias from the very beginning. desde el principio. Would you agree? ¿En acuerdo? Desde el principio, en el jardín. En cuanto hombre y mujer comieron de la fruta que no debieran haber comido, You have the Lord tienes al Señor through the garden, caminando por el jardín por el día and they're nowhere to be found. y ellos están escondidos. Where's Adam? ¿Dónde está Adán? Hiding. He's in the Escondido en el arbusto. and God calls to him. Y Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? You suppose that God knew where Adam was? ¿Creen que Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Why did he call to him? Well, because we always do. ¿Por qué lo llamó? Porque siempre hacemos eso. I can know where you're at, and you can know where I'm at. And I Usted- know that you know that I know. Ustedes pueden saber dónde yo estoy y ustedes saben dónde yo estoy, Fessing up. So pero no estamos honrados. Así que tenemos que decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adam steps out. And Así que Adán sale y dice, aquí estoy. God says to him, Y Dios le dice, what happened? What did you do? ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Have you eaten from the ¿Comiste de la fruta que te dije que no comiera? Sí, Señor, yo soy responsable completamente. No toma responsabilidad. Have you ever passed the blame? ¿Has culpado a otra persona a veces? Says God, he says, this woman. Él dice, esta mujer, But it doesn't stop there. pero no para ahí. You gave me. I Esa mujer que tú me diste, yo nunca pedí por una mujer, usted me la mandó. And then God turns to the woman. Y Dios le habla a la mujer y dice, ¿y tú qué has hecho, Eva? Ella dice, no, el diablo me lo hizo hacer otra vez, implicando que es la culpa de Dios, porque Dios creó el ángel Lucifer, que se convirtió en Satanás. Es la culpa de Dios. Esa es la implicación ahí. Cúlpenlo a Él Our misfortunes. por nuestras malas fortunas, circunstancias. Anybody ever blamed circumstances? A veces han You don't understand my circumstance. You culpado a las circunstancias. No entiendes mis circunstancias, podemos decir. don't go there with me. No vaya ahí conmigo. Created your circumstance. ¿Quién creó tus circunstancias? God did. Dios. God is the master engineer. Dios es el maestro, ingeniero. Engineering time and Él es ingeniero del tiempo y espacio. Él está ordenando todas las cosas y no tenemos ninguna idea de qué es. God created those circumstances. Dios creó esas circunstancias. ¿Alguna vez has culpado a otra persona? You know. Who created those people? ¿Y quién creó a esa gente? Dios. God created those people. Dios creó a esa gente. And God, whether you believe this or
Y Dios, aunque lo creas o no, Dios ordenó el tiempo, el día que empezó tu vida. Oh, no me digas eso. Why? ¿Por qué? Because it's an issue of stewardship. Porque es una cuestión de administración. Did God ever say something like this? Dios ha dicho alguna vez, Because I'm holy. te voy a hacer santo porque yo soy santo. There is no waste in God's economy. No hay ningún desperdicio en la economía de Dios. So He's going to use Él va a usar all things for our good. la mayoría de las cosas o todas nuestras cosas para el bien. So the question is, Hacer la pregunta, what do I do? ¿qué hago? Be a good steward ¿Voy a ser un buen administrador with this other person. en la relación con esta otra persona? ¿Voy a orar por ellos? ¿Voy a tratar de figurar Lord, how do cómo I redeem this relationship? puedo redimir Stance, esa relación, las circunstancias, whatever I engage. lo que sea? What am I going to do with these things? ¿Qué voy a hacer con esas cosas? All of life is a man. Toda la vida es una cuestión de administración. ¿Voy a ser un buen administrador o un mal administrador? Has God acted sinfully? ¿Has actuado Dios injustamente en tu vida? No. It may be that we just need to Tal vez debemos observar más cerca lo que Dios podría estar haciendo en nosotros y posiblemente a través de nosotros para prepararnos y equiparnos. ¿Creemos que Dios es un Dios de justicia? Sí. do we believe that His purpose ¿Creemos que sus propósitos son buena, perfecta y agradables? Sí. ¿Creemos que Él es fiel? we all know that in Todos sabemos que las injusticias ocurren en la vida. it just man you wake up in the morning Te despiertas por la mañana y están las justicias, ocurren. and while we believe Y mientras creemos que Dios es justo y que un día Él juzgará todos los males, in the meantime mientras tanto, el mal parece prosperar and the righteous y los justos a veces seem to suffer parecen que se ven afligidos. all the while evil. Mientras tanto, los males no se controlan. What are we to make of this? ¿Qué vamos a hacer con con esto? Make of this? Well, our verses 1 through 6 Nuestros versículos del 1 al 6 en capítulo 3 contestan eso. Vamos a leer esto otra vez. see I will send my messenger. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, But who can endure ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie contra él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como refinan el oro y la plata. Entonces traerán el Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho de extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor. I the Lord do Yo, el Señor, no cambia para que ustedes no serán destruidos. two things out of those verses. Dos cosas de esas cosas. No, número. Dios viene, Dios va a regresar And there will be a y habrá juicio. and secondly, Y segundo, todos los malhechores serán juzgados. don't doubt that. Sin duda, no tengan duda de eso. If God does Y si Dios no juzga inmediatamente, it's because es porque Él es un Dios de gracia y un Dios de justicia. remind you Déjeme recordar lo que dice Pedro en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. I'm really glad that God didn't come and judge. ¿Quién está agradecido que Dios no ha venido a juzgar? Cuando dijo, I wouldn't be sitting here. no estuviéramos sentados aquí. We wouldn't be sitting here. Very happy He's patient with us.
Amen. So let's look at what Así que, has God actually promised. ¿qué es lo que Dios ha prometido hacer? Primero, I will send my dice messenger, que mandaré a mi mensajero. not just a messenger. No solamente un mensajero, pero mi mensajero. The Hebrew phrase El hebreo, la palabra que se traduce a mi mensajero, en realidad palabra, es la palabra Malaquías. Yo encuentro eso muy interesante. Pero Malaquías no está pensando de sí mismo. prepare the way before Prepara el camino. from the prophet Isaiah. Vienen del profeta Isaías. All of us are aware of this prophecy. Isaiah Casi todos conocemos esa profecía. Isaías 40. Esta profecía fue muy popular con los judíos en ese tiempo. Pero también es una profecía que era muy aceptada por los judíos en Jerusalén en el tiempo de la llegada del Mesías. Cuando Jesús nació, Israel was living with Israel estaba viviendo con un sentido de expectativa. Ellos conocían todas las profecías. Ellos sabían que estaban viviendo en el tiempo the return. del regreso del Mesías. Today, Hoy, we go on and off with nosotros our hope in the second coming. You know, tenemos esperanza, pero have the kind of no tenemos esa confianza que ellos tenían prophecies. de las profecías. So, read with me. Así que lean conmigo Isaías 43. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y que se allanen todos los montes y las colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Así que Dios dice, voy a mandar a mi mensajero. And my messenger is going to Mi mensajero va a preparar el camino para mí. La idea es with ancient kings when they would que come to visit, cuando los reyes venían a una ciudad, they would come through venían desert areas. por los desiertos The roads, the y potholes that have to be filled, the tenían que arreglar los caminos. Así que estos mensajeros se preparaban el camino para el rey que venía. Eso era algo común. La gente reconocía esto, así que la profecía encaja con lo que la gente entendía. And so he's going to send Así que va a mandar un mensajero, su mensajero. ¿Y quién es su mensajero? ¿Quién iba a cumplir la profecía? John the Baptist. Juan el Bautista. So he's going to, first thing he says, I'm sending my messenger. Dice, voy a mandar a mi mensajero. Nosotros sabemos que después That prophecy in Isaiah, esa profecía en Isaías cubre las dos venidas. Si lo lees, la primera parte describe la primera venida, la segunda venida. the second thing, La segunda cosa que Dios promete es que Él viene, Él mismo va a venir. what an astonishing promise. Qué gran profecía. To send, Es una cosa de Dios mandar a su mensajero, he sent many messengers, y Él mandó muchos mensajeros, the prophets. todos los profetas. And though God has communicated with his people Y aunque through Dios ha comunicado now the truly amazing con su pueblo a través de los profetas, ahora lo maravilloso es que Él va a venir, Él mismo, Dios mismo vendrá. Entiendan eso, Dios mismo vendrá. the infinite God who created El Dios, el que creador de todo, Él mismo vendrá this little speck in the universe. a este pequeño pedazo en el universo. We'll never comprehend that. Nunca vamos a entender eso. Never appreciate it. Nunca entenderemos eso. So he says in verse 1, Él dice, el mensaje prepara el camino ante quién, ante mí. and then suddenly the Lord, Y entonces de repente vendrá a su templo que el Señor que buscas, or at least that you think you are seeking, o que piensas que estás buscando, will come to his. vendrá el mensajero del convento. Now, the first coming, where's the first place Jesus went? When ¿Dónde fue, first time he went to Jerusalem. dónde fue a Jerusalén? What did he El do? primer lugar donde fue Jesús cuando llegó a Jerusalén fue al templo. Lo primero que hizo que limpió el templo, Future things to come. futuro de las cosas que van a venir. The messenger of the covenant. El mensaje del pacto Did the people vendrá. desire
La gente quiere que el mensajero venga. La gente desea que Dios venga, They don't really know what they're asking. pero no saben lo que están pidiendo. So John the Baptist Así que Juan el Bautista, el mensajero de Dios, prepared the way preparó el camino para el Señor mismo en la persona de quién? Jesus Christ. De Jesucristo. Make no mistake about it. No hay duda de eso. Person Dios en la persona de Jesucristo vino a la tierra. Recuerde que Malaquías comenzó with the complaint con la queja del pueblo de que Dios había sido injusto al retener lo que ellos consideraban su medida adecuada de bendiciones materiales. even worse, Pero aún they had accused habían acusado a Dios de favorecer a los malhechores con su queja. ¿Dónde está el Dios de la justicia? so to this God replied, A esto Dios responde que aunque su venida puede demorarse, no es tarde. again I refer you to 2 Peter chapter 3. Otra vez miren a 2 Pedro. El Señor no tarda de cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Él viene, Él regresa. His coming has not been La venida de Dios no ha sido cancelada. so the people Aunque la gente dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? stamping their feet. Ven a la gente quejándose, ¿dónde está el Dios de la justicia? He's going to come. Va a venir, And he's going to come, he says. va a venir de repente. Me, suddenly. ¿Qué quiere decir eso de repente? Jesus gives us some perspective. Jesús nos da alguna perspectiva. In Matthew chapter 20, En Mateo 24, Jesús dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no lo esperes. he's going to come Él va a venir suddenly, y va a venir de repente, least cuando menos lo esperes. later on. Luego dirás, así que ten cuidado, pongan atención. Verse 2 says, Versículo 2 dice, when he comes, who can endure? ¿quién puede resistir? Who can endure? ¿Quién, Who can quién stand? puede estar de pie cuando Él aparezca? That phrase, endure or Y eso stand, is used in other passages. se usa, esa frase se usa en otros profetas en el Antiguo Testamento. 6, we read, who can withstand his Por ejemplo, ¿quién puede resistir su indignidad? Psalm Usa un 76, profeta. Y Salmo 7:6-5, ¿quién puede estar delante de ti cuando tú tienes ira? Psalm 130, verse 3. Salmo 133, si tú, Señor, llegaras a un registro de los pecados, oh Señor, ¿quién podría permanecer? We're glad he's forgotten our sins. Estamos agradecidos que Él se nos ha olvidado nuestros pecados. The day of his coming. El día de su venida If you go over to chapter 4, verse Si 5, vas a- it's called se le llama el día del Señor. Ese es el día del Señor, es el día de su regreso. when he comes, Cuando venga, vendrá, Él dice, like a refiner's como fuego refinador fire to remove para eliminar las impurezas, launderer's soap used to wash dirt and o ja- stains. jabón como jabón para lavar y quitar las manchas, y el fuego siempre se usa para la purificación y la destrucción. Y aquí los dos usos se superponen, ya que la purificación se logra mediante la destrucción de lo indeseable. Paul writes, Pablo escribe 1 Corinthians, 1 Corintios capítulo 3. this is by the grace Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio le dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y podrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. So the point, El punto es que God is going to refine Dios va a refinar y va a destruir that will not todo last. lo que no lo que no dura. In verses 2 through 4, Versículos 2 a 4, explicitly deal aunque tratan expresamente de la purificación, especialmente de los levitas, él dice que el juicio también está involucrado. we see from those Como vemos en las preguntas, ¿quién puede soportar y quién puede resucitar? Y por la declaración,
Así que me acercaré a tu juicio. Ese juicio es aseguro. Ese juicio será contra quién. Verse 5. Who's the judgment going to be against? ¿Con quién será el juicio? Anybody? He tells us. Él nos dice. Sorcerers, adulterers, perjurers, etc., etc., etc. Against these kind of people. Con los malhechores. Those verses Esos versículos prometen un tiempo de cuando el Señor descartaría a los malvados y refinaría a su pueblo. and he would refine his people. This cleansing, Esta limpieza, do we cleanse ourselves? nosotros nos limpiamos. How do we get the cleansing? ¿Cómo nos limpiamos nosotros? 1 Corinthians chapter 6. 1 Corintios capítulo 6, 11. Now, if you back up in those verses, Si miran esos versículos, él habla godlessness, wickedness, sinner, de los pecadores, etc. Una lista de pecados. Y después dice, that is what some of you y eso era lo que eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Now couple that Ahora, with what Paul says to Titus. miren lo que Pablo le dice a Tito. Titus chapter 3. Tito capítulo 3. Saved us. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, Whom he poured out. el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Our cleansing just Así que nuestra limpieza what we do no es por lo que nosotros hacemos, solely viene totalmente his spirit. por su Espíritu en nuestras vidas, causando que seamos nacidos de nuevo, ser nuevos, limpiados, lavados, purificados, santificados. Somebody say hallelujah. Alguien diga aleluya. But he refers now to the Levites. Ahora él habla de los levitas. And his reference to the Levites La referencia a los levitas se conecta con capítulo 2, through 9. 1 a 9. The Levites Los levitas faithful to him? eran fieles a él, Did they bring the proper offering? traían sus ofrendas. No, Involved in all kinds no, estaban involucrados en todo tipo de tonterías y pecados. He says to them, Él les viene y les dice, the Lord's coming. la venida del Señor no traerá no solo con el problema de la infidelidad, sino también con el problema de la negligencia en la adoración. Worship had become just. Su adoración había llegado a un punto inútil. Traían animales enfermos, no traían lo primero y lo mejor. ¿Qué es lo que merece Dios? Our very best. No, mejor que tenemos nosotros. When your worship is lax Si by the fact tu adoración es inútil, that you don't present your estás dando reflexión que estás presentando lo peor, tu actitud, etc. if there is to be a cleansing, Si debe haber una limpieza del pueblo de Dios, it must be. debe comenzar con el templo y con el sacerdocio. Again, I call your attention to 1 Peter chapter Miren a 4. 1 Pedro capítulo 4. For it is time for judgment Es tiempo por el juicio de empezar to the family of God. con la familia de Dios. It begins with us. What will be the outcome of those who do not ¿Cuál fue el resultado entonces? God is Dios to bring and va a traer y juzgar, nos va a juzgar a nosotros, nuestro trabajo, nuestros deberes y nuestra actitud. for the priests, the Y need para los sacerdotes, cleansing is especially important. la necesidad por su limpieza, como él había dicho, que él iba a derramar, desechar sobre sus caras el desperdicio de sus sacrificios. Now the result, El resultado, he says, the result of the Lord's él dice, del refinamiento del Señor será un sacerdocio que verdaderamente pertenece al Señor y ha tenido un cambio de actitud. Anybody have an attitude adjustment? Alguien ha cambiado su actitud. You need an attitude. Hay alguien que te ha dicho, necesitas cambiar tu actitud. Sí. They needed to have their attitudes changed from contempt and carelessness Tenían que
cambiar su actitud de desprecio y a la honestidad y integridad. Es importante notar que todo esto no es un proceso de autopurificación. El Señor debe hacer la purificación. Y si Él lo hace, el resultado es correcto y aceptable al Señor. Es algo que quizás las iglesias han perdido. Se trata todo de la adoración. Adoración no solo quiero decir que estoy cantando canciones. No, pero un estilo de vida. Vivo mi vida en una forma que extiende la adoración hacia Él. Y eso es lo que debemos hacer. Él viene primero. Él viene primero. Su reino, su voluntad viene primero. No podemos perder. En versículo 4, Él dice que sus ofrendas serán aceptables para el Señor como en los días pasados, como en los años pasados. Entonces la situación descrita en nuestro pasaje será revertida por la obra purificadora del Señor. Toda la tontería que han pasado, Él lo va a revertir ahora, por lo que Él va a hacer. La frase, como en los días pasados y como en los años pasados, probablemente se remontan a levitas que se describen en el capítulo 2, 5, 6. Describen los antiguos que esos levitas que ofrecieron sacrificios propios. Versículos 5 y 6. Después de purificar a los sacerdotes, el Señor juzgará la maldad del pueblo. La palabra para juicio en versículo 5 es la misma palabra que usa la gente en su imperente pregunta en versículo 17. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios usa las mismas palabras. Les está recordando a la gente que la justicia que buscaban, la justicia que ellos quieren, es la misma que el Señor va a traer. Traerá condena y castigo y contra los pecados de las mismas personas que la pedían. Él dice, me apresuraré a testificar. Eso yo creo que nos recuerda el pacto entre Dios y su pueblo Israel, que Israel juró cumplir. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando estaban en el desierto, después de Egipto, Dios los lleva a la montaña Sinaí, le da su palabra a través de Moisés. ¿Y qué le dice la gente? No queremos eso. Miren conmigo. Éxodo 24. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad lo roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esa es la sangre del pacto. Con base de esas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Así que la gente está diciendo que van a obedecer. El Señor hace un pacto con ellos y ellos dicen: está bien, vamos a hacerlo. Vamos a obedecer. Vamos a hacer eso. El libro de la ley fue un testigo en contra de ellos, al igual que su Dios, quien se había comprometido a hacer cumplir el pacto. En otro lugar en la Biblia, Dios dice que si me obedecen, los voy a bendecir, y si me desobedecen, los voy a maldecir.
Baptist described Jesus? ¿Cómo describió Juan el Bautista a Jesús? Él dijo que Jesús Spirit and with va a bautizar con espíritu y fuego. Así que cuando bautizó con el espíritu, at his first coming, en su primera venida, y cuando va a bautizar con el fuego en su segunda venida. that's right. In Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, si se acuerdan de Jesús, gone to the synagogue in Nazareth, his hometown, ha ido a Nazaret an itinerant rabbi preaching now. predicando ahora en los templos, The synagogue, va a la sinagoga, scroll of le dan el libro de Isaías, the day, que es la lectura del día. Jesús mira, encuentra el lugar going to read from donde va a leer. a random place. He knows No, exactly él no sabe exactamente dónde va a what the leer. prophet Isaiah was handed him. Unrolling it, he Al found the desarrollar, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Can you imagine a more electric moment? Imagínense ese momento, The people who think in their mind, la gente está pensando: this is Jesus, we know him. este es Jesús, nosotros lo conocemos. The eyes of everyone in the synagogue. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué está diciendo? Que él es el Mesías, The anointed one. él es el ungido. of the Messiah, the anointed one. Ese era uno de los títulos del Mesías, el ungido, el esperado. Jesus reads this prophecy. Jesús leyó la profecía sobre su ministerio, Interestingly, he stopped pero se detuvo at a certain point. a la mitad, a cierto punto. Hay una línea que no lee, He stops at a certain point. para. He doesn't read the next line. No lee la segunda línea que anuncia el tiempo Wrath. de la ira de Dios. The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach good news to the poor, et cetera, et cetera, et cetera. Just scroll down through it. And for the born. Keep going. Keep going. Keep going. To proclaim the year Proclamar el Señor del favor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están lamentando. Él está diciendo: yo voy a venir, tengo buena noticia, pero va a venir mala noticia también. that's going to be the judgment Y ese va a ser el juicio. back the second time. God's judgment, El juicio de Dios no es simplemente por los pecados enumerados. those are just representative. Esos representan los pecados. El juicio de Dios Is for es those characterized por esos que son caracterizados por esos pecados, porque no son creyentes and they do not fear. y no temen al Señor. To fear God means very simply Temer al Señor es that we worship Him, que lo adoramos como Dios, acknowledge who He is. reconocemos quién es Él y lo obedeceremos. Usted es Dios, usted es digno de mi adoración. Estoy en asombro sobre usted. Whenever I'm tempted to do Cuando soy tentado a hacer algo que no debo hacer, something I shouldn't be thinking, pensar algo que no pienso, me paro, tengo miedo. very creative in Él es muy creativo how we can discipline. en cómo puede disciplinarnos. The judgment will fall on unbelievers El juicio who have no va a caer en los incrédulos que no tienen temor al Señor, no importa quién son. the sins that now Los pecados que enumera Malaquías cover a wide abarcan una amplia gama de delitos, desde las graves violaciones del código moral hasta la ruptura de la justicia social. and I think that Malachi's message Yo pienso que el mensaje de Malaquías es práctico para nosotros hoy. Déjeme dar unas sugerencias. if we claim to Si afirmamos ser creyentes y no estamos haciendo the kinds of lo que dice el versículo 5, Malachi describes in verse 5, o sea, ayudando a las personas necesitadas, defendiendo la justicia para los oprimidos y los extranjeros, si no estamos temiendo al Señor y evitando el pecado, entonces es mejor
que pensemos dos veces antes de llamar al Dios de justicia para intervenir y asegurarnos de que estamos en la fe. Tenemos que estar seguros que estamos en la fe. Dios nos limpiará de nuestro pecado, ciertamente al final de los tiempos, pero incluso ahora Él usa muchas cosas en nuestras vidas. Así que mejor. Como Malaquías llama a la gente a ordenar sus vidas correctamente en vista de la venida del Señor, también nosotros haríamos bien en atender ese llamado para ser útiles ahora y ser fieles en su venida. El tercer pensamiento que tengo es que no nos encontremos en el mismo lugar, en la misma llamada que Juan el Bautista. Preparar el camino al Señor que seguramente viene. ¿Qué significa eso para nosotros? Que debemos vivir con rectitud. Podemos no poder necesitas estar en comunión, necesitas ser conocido y necesitas conocer. Si no, vas a estar solo. Tenemos que ser llamados, animados unos por otros. Y tenemos que vivir en nuestras vidas de una forma que le podemos llamar a los creyentes al arrepentimiento. Y finalmente, versículo 6. Versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. A ustedes, que ustedes, los descendientes de Jacob, no sean destruidos. El punto es que el Señor fuera un infiel Dios con lo que le culpan, que actúa por capricho, los hubiera puesto al final. Como había dicho, si nosotros leemos por el Antiguo Testamento y vemos a los judíos, Señor, ¿por qué usted no acabó con ellos? Los castigó. El amor de Dios sobrepasa su juicio. Piensen de eso. El amor de Dios no nos sobrepasa su juicio. Nunca violará su propio pacto. Nunca violará su pacto, lo que Él ha prometido mediante juramento que me tiene. Miren el Salmo 89 conmigo. Esto habla de David y de sus descendientes. Pero David es el hijo de Abraham. Así que Salmo dice, pero si sus hijos, los hijos de David, se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará, no violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Él puede llevarme y darme un castigo, pero Él no va a violar su pacto conmigo, su promesa conmigo. El amor de Dios a los descendientes de Jacob no pudo cambiar debido al juramento, el pacto, su palabra que Dios a Abraham y a los patriarcas. Incluso las causas que Dios declaró contra Israel en el caso de su futura disciplina. No, cuando lees en Deuteronomio, dice, si me obedecen, los voy a bendecir. Aún esos no incluyeron el rechazo final. Aún esos no incluyeron el final a los israelitas, pero en vez abrieron la puerta para un nuevo pacto. Jeremías 31, donde Dios les dice, les voy a dar un nuevo corazón. Voy a quitar su corazón de piedras y dar un nuevo corazón. En otras palabras, Él los va a salvar. Va a abrir sus ojos.
a pesar de su desobediencia godlessness. y su, Is God amazing? su falta de disciplina. Si van a Romanos capítulo 9, 11, Paul asks this, Pablo hace esa pregunta. did God reject his people? ¿Rechazó a su pueblo Dios? He answers it himself. Y él contesta, ¿cuál es su respuesta? No, No, nixed, never, nunca. no. He says no in the strongest possible way you could say no in the Greek language. Dice, no, No. God No. never rejected his nunca rechazó Dios a su pueblo. people. Israel's continuing existence. La existencia continua de Israel como pueblo es segura porque Dios no cambia. If God changes, Si Dios cambia, they're doomed. God's los descendientes de Jacob están condenados, pero los propósitos de Dios y sus promesas de pacto son tan sólidos y permanentes como la naturaleza y el carácter de Dios. So what about Israel Entonces, ¿qué pasa con Israel ahora, actualmente, en estos días? Hay debate en la iglesia. necessarily, but the church at large? And there's a theology called Hay una teología que se llama teología de reemplazo. Yo no estoy de acuerdo con esa. theology says basically this. Dice esto, Because of Israel's que por Israel, por la desobediencia de Israel, because their unwillingness to believe in Jesus, de- that God has replaced Dios ha reemplazado Israel, el plan de Israel, Israel con espiritual, Israel espiritual, la iglesia. Yo le quiero decir que eso no es lo que Dios está haciendo. deals with that Dios chapter 9. Pablo trata con eso en Romanos capítulo 9, 11. Deben leerlo si nunca lo han leído. Ethnic Israel La relativa ausencia de Israel étnico de la comunidad redimida había resultado de su orgullo espiritual, su ceguera y autosuficiencia, pero su fracaso no fue total ni definitivo. Paul teaches Pablo enseña en Romanos capítulo 11, all todo Israel será salvo. Israel. Todo Israel será salvo. God's faithful. Dios es fiel. He knows Él sabe todo, Él lo conoce todo. Así que, ¿cómo debemos vivir? we shall live by Debemos vivir por fe. we live by faith. We don't Vivimos por fe, no por las circunstancias. circumstances Porque si es así, you're tempted to not vas a ser tentado, no vas a pensar bien de Dios. Vas a estar tentado double-minded. ser de doble mente. Live by faith. Si vives por fe, fe es en Dios, fe en lo que Él hace, en su palabra. We live by faith in the Vivimos God por, who says I love you. por fe en el Dios que dice que te amo, te amo, te amo tanto, así tanto. That settles it. Es suficiente para mí. He doesn't need to prove it any No necesitas comprobarlo de ninguna otra forma. Ya lo ha dicho y lo ha demostrado. live by faith. Vivimos por fe en un Dios que dice, yo trabajaré todo para tu bien. Not just a few things. No solamente algunas cosas, las cosas buenas, algunas cosas, todas las cosas. Trials, the Las pruebas, las dificultades, todo, lo malo y lo bueno. Yo trabajaré todo por tu bien. Yo te voy a hacer santificado, santo, porque yo soy santo. Te haré como yo, para que podamos tener un compañerismo perfecto. De eso es todo, de eso se trata todo. Amén. Lord, we just thank you. Señor, le damos gracias otra vez, Señor, por su fidelidad. Thank you that you know, Gracias, Señor, que usted conoce todo. you know our needs. Usted sabe nuestras necesidades y nuestras quejas y nuestras frustraciones. Y aún así, Señor, Dios, usted nos enseña Lead us in how we a dirigir como debemos ir. Gracias, Señor. thank you. Gracias por salvarnos. Thank you again for your mercy. Gracias por sus misericordias y su gracia a nosotros. Lord, these things only excite us. Todas estas cosas solamente nos animan a seguirlo más a usted continuamente. Amen. Amén.